Fundación Apertura es construcción de ciudadanía responsable. Muy bien, como les comentábamos hace un rato, estamos en línea con el doctor Oscar Romera del estudio Romera, Ongay y Romano, que es un estudio muy importante de la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Oscar Romera? Andrés Carballo te saluda. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto y muchas gracias por conectarte con nosotros. Está también escuchándote mis compañeros Cristian Berman y Cristian Monti. Bueno, mucho gusto. Oscar, no sé si escuchaste un poco la introducción, pero en principio queríamos hablar un poco en general los problemas que el ciudadano común ve en la justicia. Si nos podés dar tu impresión de qué cosas tiene que mejorar la justicia a tu modo de ver para que cambie esa imagen que tiene la opinión pública, que hablábamos por ahí de lenta, poco transparente. Contanos un poco para el ciudadano común que no entiende de toda la terminología que por ahí se utiliza en la abogacía y en la justicia. Está bien. Bueno, mirá, cuando uno hoy está de moda hablar de reforma judicial. Asimismo, sí, las encuestas de opinión ponen al Poder Judicial en uno de los puntos más bajos de consideración de la gente y de prestigio. Y eso está diciendo algo. Y es cierto que hoy no se siente a la justicia como algo cercano a la gente. Y eso tiene muchas explicaciones, algunas son técnicas y otras también culturales, te diría. Ahora bien, si vos me decís cuál es el problema global de la justicia argentina, primero es una justicia del siglo XX, siglo XIX, siglo XX, en su estructura, en su concepción, en su modo de funcionar, algo que ha quedado fuera de tiempo. No ha incorporado tecnología, sigue siendo patrimonio de un sector social, a lo mejor, de un síntoma de pertenencia, y al mismo tiempo, al ser tan corporativa, se mira al ombligo, es autorreferencial. Esto como una pincelada a brocha gorda, te lo diría, porque obviamente que siempre están las excepciones, que no son pocas, y siempre están las cosas que... Sí, tal cual. En lo negativo, haciendo hincapié nada más que en lo negativo, es eso, es un poder que se mira a sí mismo y se ha como quedado extraño de la sociedad, a la que tiene que expresar, a la que tiene que resolver sus conflictos, a la que tiene que ser accesible. Eso pienso que lo que ve la gente. Y en la justicia federal, ¿cuáles son las diferencias entre la justicia federal y los otros tipos de justicia? Bueno, nuestro país es federal. ¿Qué significa que el país es federal? Que convive el Estado Nacional y las provincias, con sus respectivas competencias y autonomía. Entonces existe una justicia federal, que es la que hoy está en el tapete de la opinión pública nacional, se refleja en la prensa nacional, y después cada provincia tiene su propio sistema de justicia. La justicia federal atiende las cuestiones que afectan al Estado Nacional, por ejemplo, que hace a la recaudación tributaria, por ejemplo, a la seguridad social, a los juicios contra el Estado Nacional o contra empresas del Estado Nacional, y todo lo demás, lo ordinario que se dice, por decirlo común, pertenece a las provincias, a cada una de las provincias. Ahora, cuando uno habla de la justicia, en un genérico mete muchas cosas. Ahora, si vos decís, unos problemas son de la justicia federal, que tiene y mucho, y otros son propios de la provincia, que no tiene nada que ver con los federales, pero que también entra en esta cuestionamiento institucional que hay ahora, pero con sus propias particularidades. Si vos me preguntás de la provincia, para darte ahora un panorama de la provincia, después si querés hablamos de la reforma nacional, de la justicia federal, pero de la provincia, la pandemia esta, que estamos sufriendo todos, ha puesto al desnudo la falta de recursos que tiene la justicia, la falta de recursos tecnológicos, humanos, para funcionar. Esto es como lo que lo puso en evidencia, no es que antes funcionaba bien ante la pandemia, funcionaba mal, pero esto lo pone en evidencia de una manera manifiesta, porque al no poder haber actuación presencial, ahí se ve que no tenía tecnología la justicia. Entonces hoy tiene que manejar con turnos,
Entonces vos para una cosa sencilla como es una partida de función o de nacimiento, o para certificar un poder, eso para el ciudadano, estoy hablando además del tiquerete que es un abogado, pero para el ciudadano a lo mejor tiene que esperar 1 mes, 2 meses, sacar un turno. Es una cosa que hoy en día no se concibe eso. Pero bueno, eso te da cuenta de lo atrasado que estamos en la calidad, diríamos, estructural de la justicia, además de los problemas de calidad humana que si querés también te puedo comentar cosas, pero bueno. Sí, y en ese caso de la administración del presupuesto, llamémosle, ¿no? ¿Quién es el que administra el presupuesto de la justicia para que tenga los recursos necesarios, que tenga la tecnología? Bueno, a nivel nacional entra en el presupuesto nacional, lo administra. Sí. Lo administra la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, pero el presupuesto viene del presupuesto nacional. Ahora nosotros tenemos un problema en la provincia, que la justicia no puede manejar, el Estado provincial no puede tener certidumbre del propio presupuesto judicial. ¿Por qué? Porque los sueldos de los magistrados de la provincia, por una ley de los años 90, una ley que yo te diría de estas corporativas, Sí. referenciales, tiene que llamar la ley del enganche. Entonces los sueldos de los magistrados y de los empleados de la provincia de Santa Fe están atados a los aumentos y variaciones del sueldo de la justicia nacional. Entonces a vos, ¿qué pasa con esto, Andrés? Que claro. Los aumentos no maneja la propia política. Sí, por ejemplo, la provincia. El incremento salarial le viene dado por otro lado. Viene dado de fuera de la provincia. Así, claro, eso es, claro. Un detallecito. Agregarle otros privilegios en la jubilación, en el impuesto a las ganancias, y esos ni siquiera son las cosas más problemáticas. Hoy en día, tanto la justicia como nacional como la provincial, cuando digo provincial digo provincia de Santa Fe, no puedo hablar de otras realidades que no conozca, es endogámica. Sí. Es llamativo que algo que debería ser el acceso al empleo, a un empleo público como eso, que tendría que ser la idoneidad, transparencia, termina siendo una cueva familiar en muchos casos. Claro, están todos los familiares en el juzgado, ¿no? Estamos atrasadísimos, son cosas inconcebibles. Y hablando del tema de los sistemas, el sistema acusatorio y sistema inquisitivo, ¿no? Explícanos un poco de esos dos sistemas, y cuál es el que usamos. Acusatorio inquisitivo lo estamos hablando, sobre todo cuando hablamos de eso lo estamos hablando en el sistema de enjuiciamiento penal. Dejemos lo civil, lo laboral de lado, que también puede tener un parentesco con lo inquisitivo, lo acusatorio, pero cuando uno habla de esto, más inmediatamente lo habla en referencia al sistema penal. ¿Y qué es básicamente? El sistema inquisitivo es el sistema que regió en la provincia de Santa Fe hasta hace muy poco, hasta el 2014, 2015. El sistema inquisitivo es el que rige todavía en gran parte de la nación, porque no se ha implementado un nuevo código, y es que hay un juez instructor, que suena la figura del juez instructor. ¿Qué hace? El juez investiga y decide al mismo tiempo, es como ser juez y parte, si te lo digo así, en términos sencillos para que se entienda. En cambio, un sistema acusatorio, lo que hay es una igualdad de parte. Vos tenés el fiscal, la víctima por un lado, y el victimario o el imputado por el otro y su defensa, y un juez que tercia o arbitria en un medio, es independiente, equidistante de las partes. Eso es cuando se habla de sistema penal acusatorio o sistema penal inquisitivo. La mayoría de las provincias de Argentina, yo te diría que la totalidad, me puede quedar, puedo tener alguna laguna con alguna provincia, bueno, Santa Cruz, especialmente, una excepción, tienen ya un sistema acusatorio. Santa Cruz tiene un sistema viejo, ¿no? Y a nivel nacional se sancionó en el 2015 el nuevo sistema acusatorio, pero se está implementando por jurisdicciones. Empezaron por las jurisdicciones chicas, Jujuy, Salta, donde es más fácil ponerlo a prueba, donde es más fácil armar la estructura, para ir progresivamente instaurándolo en toda la justicia federal del país. Y yendo al fuero civil y comercial, cuando uno habla de los legajos en papel, y eso tiene que ver
Sí. ¿Con el sistema? Sí. El sistema, bueno, en la justicia civil, comercial, laboral, Sí. ahí hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el mecanismo de discusión, que sigue siendo básicamente y por regla general escrito, y uno habla del expediente, pero sí lo que está garantizado en esos sistemas es lo que hablábamos respecto al penal, el acusatorio, es decir, que hay igualdad de partes y el juez decide un conflicto entre partes, no se involucra como si fuese juez y parte, diríamos, para decirlo sencillamente. De todas maneras, Ajá. hoy en día lo que es inconcebible es que no se haya avanzado mucho más de lo que se ha hecho, que estamos a un nivel muy atrasado en la digitalización de la justicia. O fíjate que Claro. en provincias que están un poquito mejor en eso, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, para ponerte un ejemplo, o la provincia de San Luis, uno puede litigar a distancia, lo presencial es la excepción, y lo demás se elimina el papel, cuando vos eliminar el papel, eliminar la necesidad de ir y presentarlo en un mostrador. Entonces vos metés una demanda en San Nicolás, la podés meter manejándote tu computadora de Rosario. Obviamente tenés que estar matriculado en la provincia de Buenos Aires, pero es mucho más simplificado. Acá estamos años luz. La poca experiencia que tengo, pero alguna vez que tuve que participar de algún proceso, es decir, lo veo como que es toda una rutina de presentar testigos, de informar, y el juez, yo no sé en qué momento interviene cuando toma una decisión, pero una cosa tan rutinaria lo vi. Claro, sí, es rutinaria, es un juego de roles desencarnado, porque vos imaginate que aún en las cuestiones que todavía se manejan con papel, se tendría que ir a la oralidad, a la inmediatez, donde todo se resuelve rápidamente una audiencia. Vos tomás un testimonio por escrito, ya estás interpretando, porque si vos me contás a mí y yo vuelco lo que vos me contás en un escrito, ya lo que está en el escrito es distinto, o es parecido pero no igual a lo que me dijiste vos, y después eso lo tiene que leer una persona que no te vio ni te escuchó. Claro, ni participó de esa audiencia. Participan los dos abogados y escriben sobre una rutina de preguntas. 2 o 3 años, a lo mejor pasaron 2 o 3 años, con lo cual termina siendo todo una cosa. Bueno, antes no había otra forma de hacerlo así, pero hoy en día esto es inconcebible. Se está avanzando, pero no al ritmo que requiere la situación, o que requiere la sociedad. Estamos todavía 30 años atrás en tecnología, en digitalización, y después tener problemas también de los recursos humanos. Porque cuando esto se torna, como decíamos, endogámico, no siempre el que está es el más idóneo. Claro, tal cual. Y Oscar, bueno, ahora ya sí, yendo un poco a la reforma esta federal, ¿qué comentarios podés hacer de este proyecto? Yo la reforma federal la he leído con atención y la saco del contexto en que se discute. El contexto que se discute es un contexto político que es a todo o nada, o vos estás acá y yo estoy allá, y a veces eso impide ver las cosas con serenidad. La reforma, yo lo que te diría, en primer lugar, no es una reforma estrictamente. Eso lo dijo la expresidenta y tiene razón, no es una reforma, porque solamente abarca un segmento que es el penal. Deja de lado la justicia civil, la justicia, siempre en materia federal, ¿no? En el ámbito nacional. Deja de lado otras competencias que solamente se involucra en la penal. Y además, esta reforma, más que una reforma, es parcial porque solamente agarra un segmento del problema. Y además, no va, para mí, es desacompasada. ¿En qué sentido? Hoy recién, cuando iniciábamos este diálogo, hablábamos de que ya hay un código nacional que está sancionado y que se está aplicando progresivamente. Que ese código cambia el paradigma de la justicia penal, desaparece esa figura del juez instructor, inquisidor, el juez pasa a ser un juez de garantía, requiere todo eso una estructura distinta de personal humano, de recursos, tanto materiales como humanos. Entonces, esta reforma en realidad lo que está haciendo es una redistribución del trabajo en el sistema como está actual, que es el que va a cambiar
o dentro de 2 años. Entonces vos decís, ¿para qué tocar algo que lo vamos a tener que cambiar dentro de 2 años? Esa es la primera objeción que uno le puede hacer a él. Pero también tiene sus cosas positivas esta reforma, no es todo negativo. Y quizás esas molestan mucho y no son las que se hablan porque ponen en evidencia cosas de las que nadie quiere hablar, sobre todo los sectores interesados. Por ejemplo, trae unas normas de transparencia muy rígidas en el sorteo de causas, de asignación de causas. Oíste que siempre cuando en la justicia federal siempre se especula que sortean. Explícanos un poco cómo es ese sistema de sorteo que digitan quién es el juez al que le caería la causa. ¿Cómo funciona hoy? ¿Cómo funciona ahora? Bueno, ¿cómo funciona? Cuando hablamos de justicia federal tenés que dividir el interior de la capital, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La justicia federal, en el problema donde se confunde lo judicial con lo político en forma muy notoria, es en la capital federal. En Comodoro Pi es, digamos, la síntesis de todo lo que expresa eso, ¿no? Bueno, hoy en día el sistema de causa es casi oscuro, Es decir, esto no quiere decir que se haga mal, a lo mejor se hace bien, seguramente se hará bien, pero no es público, no hay control de las partes. Entonces, claro, siempre queda en una zona oscura. Uno tiene que confiar en las personas. Esta reforma, el sistema es el que te garantiza la transparencia, no la integridad de la persona. ¿Por qué? Porque el sorteo de un juez penal, estamos hablando en la justicia federal, va a ser filmado, grabado con soportes digitales, va a ser público y pueden estar las partes interesadas en el sorteo. Eso eso le da transparencia. Le saca suspicacia. ¿Cuál es los problemas más nucleares que le veo a la reforma? Sobre todo eso, es decir, que no es una reforma sino una redistribución de tareas que responde a una necesidad real, que es que hoy en día vos tenés 12 juzgados que son los dueños del país, porque los gobiernos pasan pero los jueces quedan. Y tenés una justicia muy cuestionada, que además la estructura ayuda a que no sea transparente, la cultura también de este país, que eso es lo más difícil de cambiar, porque todo el mundo quiere ir siempre por izquierda, ¿no? Entonces, los que critican dicen que están licuando el poder de Comodoro Pi, pero no en definitiva cambiándolo, porque aumentan la cantidad de juzgados, de jueces. Eso es así. De 12 jueces a 46 no vamos. ¿Por qué? Porque juntan los juzgados de jueces de primera instancia, juntan los juzgados federales actuales, que son 12, le agregan 4, que es un fuero que se llama penal económico, que es también federal, atiende los delitos aduaneros, tributarios, los juntan con los federales. Entonces ahí se van a 16. Pero además crean, los llevan a 23 creando nuevos juzgados. En total van a 46. Obviamente que queda licuado el poder, porque el poder de concentración. Ahora, eso garantiza, esa licuación del poder, garantiza de que va a ser menos politizado. Que no va a estar politizado, claro. Porque vos fíjate que con Menem había 6 jueces federales y lo llevó a 12, supuestamente con la misma idea. Lógica. Y lo único que hizo, en vez de tener 6 jueces a favor, tuvo 12, colonizó 6 más. Bueno, obviamente que lleva 46 jueces, aumenta los tribunales orales, que también las cámaras, todo. Y después lo que sí es lo más escandaloso, lo que no cierra de ninguna manera en esta redistribución, es que para sacar la reforma tuvieron que repartir en la Justicia Federal Interior cargos a mansalva. Entonces se crearon 1.500 cargos por un presupuesto que no estaba proyectado. El Poder Ejecutivo mete la reforma con un presupuesto aproximadamente, estoy hablando de memoria, me puedo equivocar, más o menos de 1.000 millones de pesos, pero sale con casi el doble de cargos. Y bueno, ¿qué significa eso? Que va a haber 10.000 millones de pesos. No sé. Y los jueces de los nuevos juzgados los van a poner con jueces subrogantes hasta que salgan los jueces definitivos, ¿no? Sí, con jueces subrogantes. Pero bueno, a lo mejor, si dijéramos, si hiciéramos una foto estática de la justicia, es decir, tenemos la justicia que
que deseamos en cuanto a estructura y calidad humana, bueno, vos decís, está bien, redistribuimos tareas de una forma más que le da más eficiencia, menos concentración, estaría bien. Pero lo que pasa es que se hace una reforma sobre lo viejo, ese es el problema, es decir, usamos el mismo chasis, entonces tenemos el mismo motor y bueno, cambiamos el tapizado, le ponemos otra iluminación, pero no es lo deseable. Ahora, de todas maneras, es un tema que tiene que estar en la agenda y entonces esto se tiene que hablar y se tiene que discutir. Lo que pasa es que una reforma, la justicia no hay que pensarla para la coyuntura, sino para los tiempos venideros. Entonces, como a largo plazo. El Código Civil se hizo un debate que pasaron por todas las universidades, hablaron todo lo que quisieron, o el aborto, por ejemplo, el tema del proyecto. Hubo una gran discusión y debate. Y esto sale de un momento, sale rápido. Pero de todas maneras, aunque no soy político, me quiero meter en la política, yo creo que hay una sobreactuación tanto del oficialismo como de la oposición. Y entonces lo que falta es el diálogo sereno, porque hay muchas cosas razonables en esta reforma, así como hay otras que vos decís, bueno, esto hace falta hacerlo así, WhatsApp, bueno, pero en el medio hay muchas cosas razonables que no son las que van a salir en los diarios o las que hablan los periodistas, porque quizás sean tan importantes como las demás, por ejemplo la transparencia en los sorteos, en la designación de los jueces también, que hoy el Consejo de la Magistratura es otro agujero negro, si te lo puedo decir. Nosotros en la Argentina tenemos la capacidad de hacer cosas, hacer malo lo bueno. Entonces el Consejo de la Magistratura, que era una buena idea, hoy es una cueva de Tomidaca. Tal cual. Bueno, Oscar, creo que nos has dado un lindo panorama del tema y bueno, como decíamos al principio, da para mucho, ¿no? Y no es para tratarlo así en 2 sesiones rápidas, sino que es para debatirlo largo y profundo, pero actuando, ¿no? Porque si nos vamos nada más que en los debates, se queda en el debate y nunca la cambiamos, ¿no? Así seguro. Que, bueno, hay que tratar de actuar. Y a disposición, sí. Bueno, muchísimas gracias entonces por tu tiempo y te vamos a estar llamando nuevamente cuando avance esto. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias. Un gusto. Gracias, Oscar. Un saludo. Fundación Apertura es construcción de ciudadanía responsable. Ciudadanía responsable. Ciudadanía responsable.